¿cierto? Se giren a Colpensiones, ya esos recursos pues no van a ser ahorrados y entonces pues cuando las personas se pensionen en el futuro, que se pensionarán en Colpensiones, pues Colpensiones le tendrá que pedir más recursos a la nación para pagar esas pensiones, y esos recursos de la nación pues no vienen de otra parte diferente que de los impuestos que los colombianos pagamos. Sí, doctor Velasco, ustedes tienen esa plata, esos... Víctor, pero perdóneme, porque esta plata es de los colombianos que han ahorrado en los fondos privados, pero no se han pensionado. O sea, están tomando una plata que ha ahorrado la gente, pero todavía no está en edad de jubilación o no cumple los requisitos de la jubilación. Eso es correcto. Entendido, Víctor. Doctor Velasco, esa plata, esos 20 billones de pesos que usted está recalculando hoy, ¿es plata líquida? ¿Ustedes la tienen por ahí en alguna bodega, en alguna caja fuerte, en alguna cuenta de ahorros? ¿Ustedes la tienen por ahí a la mano como para trasladarla en menos de un mes? No, pues Víctor, mire, es un monto tan grande que esa plata en su gran mayoría siempre está invertida, porque nuestra responsabilidad precisamente es buscar la mejor alternativa para multiplicar esos recursos para los colombianos que tienen y han confiado en sus cuentas de ahorro individual. Entonces están invertidos. Que liquidar exactamente, sí. Hola, pues tenemos digamos que el portafolio es un portafolio, usted sabe, de más de 520 billones de pesos. Entonces, más o menos la mitad de esos recursos están invertidos en Colombia y más o menos la mitad de esos recursos están invertidos en el extranjero. Están en diferentes activos como acciones, como títulos de deuda pública, más o menos 36% de eso está en títulos de deuda pública. Entonces, también habría efectos sobre los mercados, probables efectos sobre los mercados de tener que liquidar esos recursos para girárselos pero doctor Velasco, si a ustedes los fondos les dicen, como les están diciendo con este decreto de anoche, tienen que traer 25 o 27 billones de pesos, ¿esa plata está en Colombia o está fuera de Colombia? Tenemos plata invertida de los colombianos en Colombia y fuera de Colombia. Ante una decisión de esas, ya serán los gestores de portafolio quienes decidan pues de dónde se tendría que liquidar esos recursos para poder girárselos a Colpensiones. Recordemos que Colpensiones no tiene en este momento una estructura de inversiones. Entonces ellos recibirían estos recursos pues para gastarlos y entonces no es posible transferirle títulos, por ejemplo, no sería viable transferirle títulos. Ellos necesitarían pues liquidez y pues tendremos que ver cuál es la forma más eficiente de cumplir con un decreto de esta naturaleza y por supuesto esto podría generar efectos importantes sobre los mercados. Por ejemplo, decía usted que más del 30% están en TES. Justamente le quiero preguntar, ¿qué implica salir a liquidar 8 billones de pesos en TES, en títulos de tesorería del gobierno? Mire, en este momento eso es una muy mala idea. El mercado de TES en los últimos días, semanas ha tenido unos comportamientos que no son favorables para el mercado de TES. Hemos visto desvalorizaciones muy importantes de los títulos de mediano y largo plazo. Esto obviamente entraría a engrosar ese problema. Entonces no sería un buen momento para vender TES porque pues habría efectos importantes sobre el valor de sus activos. Sí, doctor Velasco, esa plata de la que estamos hablando, los 25 o 27 billones de pesos, ¿de quién es hoy en día? Esa plata está en las cuentas de ahorro individual de los colombianos que han confiado en los fondos de pensiones privados y está a nombre de ellos con su cédula y ellos reciben los extractos de esos recursos. Ellos decidieron, aprovechando la ventana de oportunidad de traslado, inscribirse en afiliarse a Colpensiones para recibir una pensión desde Colpensiones, pero las platas están en las cuentas de ahorro individual. Sí. Yo soy, como le acabo de decir, uno de esos 120.000 colombianos que estaba en un fondo privado y fui para Colpensiones. Y esa plata de la que estamos hablando, un pedacito chiquitico, es mío. ¿Mi pensión está en riesgo con esta jugada del gobierno? Mire, Néstor, en su caso particular, gracias por ponerle el ejemplo porque así puedo hablar más tranquilamente. Entonces, en su caso particular, usted al trasladarse, utilizando la ventana de oportunidad de traslado, le transfirió la responsabilidad de su pensión a Colpensiones. Antes usted la tenía en un fondo privado. Sí. Entonces, al trasladarse, al ejecutarse el traslado, usted, quien va a ser responsable de su pensión es Colpensiones.
¿cierto? Entonces, ahora, el recurso que el RAIS había ahorrado para usted y que respaldaba su pensión, ¿cierto? Pero no solamente su pensión, sino la pensión de todos los colombianos que se van a pensionar con pensiones, sigue administrado en la cuenta de ahorro individual a su nombre, ¿cierto? Y será trasladado cuando usted cumpla edad de pensión, 62 años, al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República, sí. Y el Banco de la República será el que le gira al gobierno nacional para garantizar su pensión y la de todos los pensionados colombianos. Entonces estamos hablando de una afectación en el ahorro nacional que respalda las pensiones públicas. Entonces su pensión como nombre propio pues no se ve menos afectada en la probabilidad de su pago, etcétera, que la del resto de colombianos que están en el sistema público. O sea, esto es un problema nacional, porque el ahorro que se desacumularía en el corto plazo, que no tiene esa vocación según lo obligado por el Congreso, es el de todos los colombianos, que es el que iba a cuidar o que va a cuidar el Banco de la República, y que fue uno de los logros en el trámite de la reforma pensional, la creación de ese fondo de ahorro para el esquema contributivo. Doctor Velasco, ¿no será que el gobierno se quedó sin plata para pagar pensiones públicas con el fuerte incremento que tuvo el salario mínimo del 24% aproximadamente y está mirando por todo lado dónde conseguir esos recursos por una decisión tomada por el propio gobierno nacional? Yo creo que la situación es más general, Víctor. Y usted sabe pues que en mi pasado yo fui director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La situación fiscal del país es muy grave. Colombia tiene un déficit fiscal hoy en día estructural del orden de 7% del Producto Interno Bruto. Para que los colombianos nos entiendan, la nación está gastando estructuralmente, permanentemente, cerca de 140 billones de pesos adicionales a los ingresos que tiene. Eso es como una familia que pues está gastando en exceso su ingreso y pues esa familia se ha endeudado y cada vez se endeuda más, y entonces tiene problemas fiscales porque llega un momento en que los financiadores, en que los bancos pues empiezan a subir las tasas de interés, que es lo que ha pasado desde el año pasado, y a cobrarle más tasas de interés por el riesgo que enfrentan, y entonces esa familia está pasando agua, y esta familia que se llama Colombia está en una situación fiscal muy grave. Entonces no es solamente el pago de pensiones, es las cuentas de la salud, y todas las responsabilidades del Estado que pues están desfinanciadas hoy en día, y el gobierno nacional pues mediante una cantidad de instrumentos está buscando recursos, en vez de hacer un ejercicio que hemos rogado que se haga desde hace muchos meses, y es un ejercicio de ver en dónde podemos recortar, qué podemos recortar, porque pues, en ausencia de nuevos ingresos, las cuentas fiscales pues tienen que ajustarse. Sí. Es el doctor Andrés Velasco, es presidente de los fondos de pensiones en Colombia, sobre el lío que hay armado alrededor de esta plata gigantesca, más de 25, tal vez 27 billones de pesos que tendrían que ser girados rápidamente en 15 días, dice el decreto publicado anoche por el Ministerio de Trabajo. Doctor Velasco, muchas gracias por la explicación. Con mucho gusto, Néstor, un saludo a todos. A usted, feliz día, 7 de la mañana, 9 minutos. Víctor, en consecuencia, el problema otra vez. El problema es grande, ¿no? Pero otra vez trasladado a los jueces, siguen ¿no? acumulando, siguen acumulando deudas a futuro. Esto termina donde, Héctor, en un fallo del Consejo de Estado. ¿En el Consejo de Estado? Sí. Del Consejo de Estado, sí, claro, porque pues eso tiene las consecuencias económicas que ustedes están hablando, que en realidad por lo que yo entendí, me parece que es como una especie de préstamo que el gobierno se hace de 25 billones de pesos en un momento. Sí, el tema es que los creadores somos todos los colombianos, económicas. porque al final vamos a terminar después pagándolo nosotros cuando la gente empiece a pensionarse. Sí, efectivamente, claro, que cada año el gobierno, pues el presupuesto general de la nación le pasa una plata a Colpensiones para pagarnos la pensión a los pensionados de Colpensiones, y pues este año con los 25 billones de pesos probablemente le va a decir, bueno, le va a pasar menos, lo que quiere decir que cuando le tenga que pagar a los que se van a entrar pensionados por cuenta de estos traslados,
pues va a tener que decirle al gobierno, bueno, ahora sí páseme la plata que no me pasó en el 2026. Eso se hará en 2, 3, 4 años, yo no lo sé. Pero más allá de los efectos económicos, que seguramente son malos por la explicación que da el doctor Velasco, desde el punto de vista jurídico, pues yo sí creo que hay una ilegalidad patente que va a volver al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado, pues supongo, la ilegalidad suspenda. Es que un decreto no puede modificar una ley. La ilegalidad es que la ley ya suponía qué pasaba con los traslados y había dicho la plata se la quedan los fondos hasta cuando se cumplan los requisitos de pensión de cada uno de los pensionados. Y eso es lo que está cambiando el decreto. Entonces, claro, nos parece tan absurdo, nos lo estamos preguntando desde las 6 de la mañana. ¿Y es que un decreto puede cambiar una ley? Pues no, y claro que la respuesta es no. Pero 7 de la mañana, 11 minutos. Luis Ernesto, señor. El efecto, por supuesto, de esta plata. En el presupuesto 2026, la Nación presupuestó alrededor de 87 billones de pesos para el rubro de pensiones, es decir, casi que el 16% de toda la plata de la Nación se va a cubrir pensiones. Entonces, si esa plata no tiene que salir del presupuesto de la Nación, que es decir, impuestos, utilidades de Ecopetrol, distintas fuentes, sino que llega de los ahorradores de los fondos privados, pues como aquí lo han explicado varias veces, eso básicamente libera caja. Libera caja, le libera 25 billones de pesos que pueden destinarse a cualquier cosa por un principio sencillo del presupuesto de la Nación, que es la unidad de caja y que le permite hacer traslados al gobierno en distintas fuentes. Pero Néstor, aquí hay una realidad que también debemos observar, y es que la decisión de la Corte Constitucional ya va a cumplir, creo, 2 años ahora con este nuevo cambio de ponente, y entonces lo que se ha creado es un limbo absolutamente insostenible para el sistema, para los ahorradores privados, para Asofondos, para los fondos privados y para Colpensiones, porque si hay incertidumbre durante un periodo de 2 años, usted tiene también un fenómeno que hay que entender, y es, usted recibió traslados porque la ley lo permitió, sí. Y además la Corte Constitucional dejó abierta la ventana para los traslados. Sí, con ese artículo. Entonces a usted se le trasladan 20.000, 100.000, 150.000 personas se le trasladan. Pues esas personas empiezan a generar también gastos en Colpensiones, pues porque son nuevos clientes, porque además a algunos se les empieza a desembolsar la pensión. Entonces, pues sí tiene que existir algún tipo de solución, dado el limbo que creó la Corte con su indecisión. Pero Luis Ernesto, para esas personas que se trasladaron, no son 25 billones de pesos, claramente no son 25 billones de pesos, pero a todas las personas que ya se trasladaron y que hay que prestarles servicios en Colpensiones, que generan unos costos en Colpensiones, y más aún, a los que hay que desembolsar las pensiones, pues... Pero los traslados de Colpensiones, Néstor, los traslados Aurelio, de Colpensiones son... ¿Qué decía usted, Víctor? No, Luis Ernesto, que ese era el único punto de la reforma pensional, y otro puntico por ahí que no había quedado en el limbo. Era clarito, mire, la gente se puede trasladar, pero deja el ahorro en los fondos de pensiones y se va con las nuevas cotizaciones, con los nuevos flujos, pero no había nada más claro, nada más cierto que este punto. Es que ese es el riesgo, Víctor. Ese justamente es el riesgo, que no quedó en el limbo. Estaba clarito y es lo que están cambiando. Le iba a decir, Luis Ernesto, ese artículo 67 de la reforma pensional es el único salvado por la Corte Constitucional. Sí. Entonces aquí no le pueden echar la culpa a la Corte Constitucional. Ahora sí estamos, como supongo que va a pasar. Señor Aurelio. ¿Estamos añorando la reforma pensional? Yo no la añoraría. Y algo más, Néstor. Entre agosto del año 2024 y julio del 2025 se trasladaron de fondos privados a Colpensiones 125.000 personas aproximadamente. O sea, esta no es una novedad. El país viene viendo desde que se permite el traslado. El decreto de anoche habla de 120, Aurelio. Por eso, no, estoy hablando de que entre agosto del 2024 y julio del 2025 se trasladaron 125.000 personas. ¿Para qué cito la cifra? Para mostrar que esto no es un hecho nuevo, que este no es un hecho pues que apareció de la noche a la mañana. No, esto viene sucediendo. Y cuando las personas se trasladan, el gobierno nacional, los fondos de privados le pasan esa plata al gobierno nacional. Esto es ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Anticipándose y asegurándose en un número mayor en términos de afiliados y en términos de recursos, esa plata para Colpensiones. Supongamos que eso va a reemplazar algo de lo que el gobierno tiene que darle a Colpensiones por los pensionados que no logra completar Colpensiones. O sea que a mí,
de manera, no me parece tanta irregularidad y menos añorando la reforma pensional. Pero lo que sí es grave y lo que sí es importante para mí es en qué se van a gastar la plata. Esos 25 billones van para un fondo autónomo que Colpensiones va a tener para asegurar que cuando usted se pensione, Néstor Morales, si esté su plata. Ese es el punto central, pues claro, porque si no lo vuelven camionetas de 400 millones de pesos del presidente de Colpensiones, el doctor Duzán, y para viajes de su personal, o para viajes para el personal de Colpensiones y la burocracia y los nuevos contratos, pues eso sí es coger la plata y volver la plata al bolsillo. Ricardo, pero es que esa plata se libera. Probablemente Ricardo tenga razón. Esa plata queda liberada. Probablemente Ricardo tenga razón. Entra Colpensiones, es decir, la plata queda liberada del Ministerio de Hacienda, los 25 billones de pesos quedan liberados para que el gobierno invierta en lo que quiera. Sí, no sé si totalmente, pero yo creo que Ricardo tiene razón. Es por ahora una suspicacia, pero seguramente es así, porque lo que va a permitir es ampliar eso que Petro llama el bono para los viejitos, que él quiere llegar hasta 3 millones, creo, no tengo el dato exacto de cuántos están en este momento, creo que un poquito más de 1 millón, creo que es 1 millón largo los beneficiarios de ese bono, que hoy está en 230.000 pesos mensuales, y que el gobierno siempre ha querido ampliar a 3 millones y entre otras cosas ha dicho que depende de la reforma pensional y tal. Y eso no lo ha podido hacer por razones de caja. Ampliar esa cobertura no ha podido hacerlo por razones de caja. Entonces me parece que lo que señala Ricardo de que se conviertan en subsidios es tal vez realmente el camino correcto. Yo creo que el gobierno va para allá, y por eso el afán, claro, porque si amplía la cobertura de subsidios, pues a unas semanas de las elecciones, pues obviamente eso tiene unos réditos electorales. Y en época de campaña electoral, por supuesto, se abre también la opción de las suspicacias. Sería rapidísimo ese giro, esa plata que está pensando el gobierno de los fondos privados a Colpensiones. Sería pues rapidísimo es que 15 días después de que queden firmes. Claro, sí, y es una locura efectivamente por los efectos que se puede tener sobre los mercados, como lo decía muy bien el doctor Velasco. Pero claro, es volver a retomar un tema que le sirvió en la campaña de hace 4 años, cuando el presidente Gustavo Petro le prometió a 3.5 millones de adultos mayores, a 3.5 millones de viejos en el país, que les iba a dar un bono pensional de 500.000 pesos. Eso no fue una promesa gigantesca, fue la del cálculo despiporrado desde un comienzo, y hoy en día estamos efectivamente, como dice Héctor, llegando a una tercera parte de los viejitos de los que los prometió, con un bono que apenas es menos de la mitad de lo que prometió, es decir, 230.000 pesos, que quedó reducido apenas a una 10ª parte de una pensión de un salario mínimo para quien se gane eso. Luego es intentando volver a meter un tema muy político, muy de campaña. Esto no son cuentas despiporradas, no se engañen. Aquí hay, por supuesto, una estrategia. Correr para recibir 25 billones de pesos tiene unos intereses de carácter político, por supuesto. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Este 8 de marzo celebramos las elecciones en Colombia, elecciones legislativas, y tu elección es de Blue. Desde las 6 de la mañana, programación especial en Blue Radio y @Blue Radio Co. Hora a hora, la información desde la registraduría, también los puestos de votación, y todo estará aquí en Blue Radio. Desde las 4 de la tarde, Néstor Morales con su equipo de trabajo y los resultados. Este 8 de marzo, la elección es de Blue. Aquí en @Blue Radio Co. Suscríbete a nuestro canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos y con estas elecciones. Avalancha de decretos del gobierno nacional, que está emitiendo desde anoche a las 9 de la noche 5 decretos para desarrollar la emergencia económica que fue declarada el 11 de febrero. En ese momento, para atender las inundaciones de damnificados en 8 departamentos del país. Nuevos impuestos, atención, que les voy a contar, con los que el gobierno aspira a recaudar más de 8 billones de pesos. Aquí están los decretos. El primero, impuesto al patrimonio para las empresas que tienen más de 10.000 millones de pesos. Las cifras exactas son 10.400 millones de pesos de patrimonio líquido. Quiere decir, si usted califica aquí, a partir de esta plata, usted tendrá que pagar un impuesto de 0.5%. Y empresas muy grandes, por ejemplo, bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa, empresas del sector de hidrocarburos, petróleo, carbón incluido, mineros,
todos estos sectores que el gobierno quiere castigar tendrán que pagar un impuesto de 1.6%, impuesto al patrimonio que van a pagar ya. Primera cuota, y va a ser de muchos millones de pesos por empresa, será el próximo mes de abril. Segunda cuota será el próximo mes de mayo. Así que es una plata que el gobierno espera recaudar rápido y con facilidad. Para ser feliz necesitamos tener buenas relaciones. No pretendas que tus relaciones sean una tragedia y que tú te sientas bien y que tú te sientas emocionado con tu vida. Por eso hoy quiero invitarte a que reconozcas y valores a las otras personas. Reconoce y valora sus cualidades, sus capacidades, sus habilidades. Y si puedes, mirarlos a los ojos y decirles: me gusta esto de ti, valoro esto de ti. Ten la certeza que eso va a ayudar mucho a que esa relación fluya, a que esa relación te entregue y tú puedas entregar lo que se requiere para alcanzar felicidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Nuevos impuestos, atención, que les voy a contar, con los que el gobierno aspira a recaudar más de 8 billones de pesos. El segundo decreto es para que la Agencia de Tierras compre predios para los damnificados, una compra que será express, le permite al Ministerio de Agricultura declarar de utilidad pública predios necesarios para la reubicación de campesinos, para recuperar la producción, especialmente en estos departamentos afectados por el invierno. Anoche volvió a llover durísimo en Montería, en Córdoba. Llovió lo que no había llovido en todo este mes de febrero. Fueron 10 horas de lluvias. Pero son también Antioquia, Guajira. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 22 minutos. A veces, en el mundo de hoy, en nuestra sociedad, pareciera que la mejor manera de animar a otro a triunfar es ser complaciente, hacerle creer que todo está bien, llenarle la vida de palabras de elogio y destacar únicamente sus habilidades, como si el aplauso permanente fuera suficiente para crecer. Yo creo que se ha instalado una cierta alergia a la exigencia. Suena duro pedir más. Parece anticuado hablar de disciplina. Incluso incomoda invitar a alguien a dar su mejor versión si eso implica esfuerzo, constancia y corrección. Sin embargo, el crecimiento verdadero casi nunca nace de la complacencia. Y usted en su vida lo puede pensar y reflexionar. Nace, con toda seguridad, del acompañamiento que anima, pero que te reta, que te invita a dar más. Porque reconocer el talento no significa ignorar las áreas que necesitas trabajar. A veces se confunde apoyo con permisividad y cariño con ausencia de límites. Y ten claro, no son lo mismo. Por eso a mí me llamó la atención la noticia de la exigencia que el Bayern Múnich le hace al gran jugador de fútbol colombiano Luis Díaz. Le dice: tienes que aprender alemán, so pena de recibir una multa grande si no lo logra. Más allá del detalle económico, lo que me parece interesante es el mensaje de fondo. No se trata solo de qué hace él en la cancha, cómo juega. Se trata de integrarse, de comprender la cultura, de comunicarse con el entorno en el que vive y trabaja. A mí eso me gusta, porque es una exigencia que no busca humillarlo. Al contrario, lo que busca es formarlo. No pretende disminuir su talento, sino ampliarlo. Aprender el idioma no solo le permitirá conectarse con los valores que el club representa, sino que lo ayudará a ser un humano más completo, capaz de comprender mejor a los demás y de insertarse con mayor profundidad en la comunidad que le rodea. Por eso me gusta el tema. La exigencia, bien entendida, no es enemiga del bienestar. Al contrario, nos ayuda a desarrollarnos. No es dureza, es invitación a dar la mejor versión. Ojalá hoy aprendas a ser exigente contigo y a ser exigente con aquel que amas. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube.
y sumando. 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454 y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio, y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Avalancha de decretos del Gobierno Nacional para desarrollar la emergencia económica que fue declarada el 11 de febrero. Tercer decreto que permite la contratación directa, quiere decir en época de garantías electorales, en donde estaba prohibido contratar, sin licitación pública, sin restricciones estas de la ley de garantías, permite adicionar contratos sin el límite tradicional de 50%, siempre que estos directamente estén relacionados, por supuesto, con la atención de la crisis. El cuarto decreto para la continuidad del programa de alimentación escolar, que es muy importante porque le van a dar alimentación escolar inclusive a niños que no pueden ir a las escuelas, o porque las escuelas suspendieron clases, o porque las escuelas resultaron afectadas por cuenta del invierno. Y el quinto decreto es el del Ministerio de Medio Ambiente, atención, que pone a pagar un impuesto por 6 meses, impuesto del 2% de las ventas de energía a generadoras que se encuentran en la cuenca de las zonas afectadas por el 7 de la mañana, 27 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la realidad del Mundial del 2026. Con el presidente Infantino en Barranquilla, en la apertura del Centro de Alojamiento de Selecciones Nacionales, vino un acto protocolario muy sobrio, pero también vino una pregunta contundente. El futuro del Mundial en México, a raíz de su situación de orden público y todos los incidentes que se han presentado en los últimos días. Esta fue la respuesta de respaldo y confianza de Infantino, de la FIFA, hacia los mexicanos. En primer lugar, por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades. Confianza total de parte de la FIFA, al punto que hoy se va a desarrollar un partido entre México y la selección de Islandia, partido preparatorio para la Copa del Mundo. Será en la ciudad de Querétaro, en el Estadio La Corregidora. Lo cierto es que leyendo la prensa mexicana, no sabe uno si van para un partido de fútbol o para una guerra. Hay un operativo especial de seguridad, 6 anillos de vigilancia, puntos concretos de acceso, incluso de control para llegar a la ciudad, a las zonas cercanas al estadio, al traslado de los equipos. El técnico Javier Aguirre, el entrenador mexicano, poco habla de fútbol y en la conferencia le preguntan más sobre el caos, si hay temor, sobre las medidas extremas. Lo cierto es que la operación reúne a autoridades estatales, a la policía regional, al ejército mexicano. Se evaluó cambiar de sede del partido, incluso jugarlo a puerta cerrada o cancelarlo. No, el partido va. Hay boletería agotada. Veremos qué pasa hoy entre México e Islandia. Esperemos que no se presente ningún hecho que lamentar. Lo cierto es que termina siendo también un laboratorio para FIFA y para México de cara a los repechajes internacionales que se van a desarrollar en Guadalajara y en Monterrey el 26 y el 31 de marzo. Hablamos de Champions porque también hay alta tensión en Madrid de cara al duelo entre Real Madrid y Benfica. Vinicius estará en cancha. Prestiani no, está sancionado, pero está en Madrid, viajó con la delegación, entrenó con el equipo, así que hay un ambiente enrarecido. Y hay que sumar un detalle más, la lesión de Kylian Mbappé, su rodilla izquierda. Lo saca de este partido, aseguran en España que pueden ser 3 juegos afuera, y ojo, no se descarta una intervención quirúrgica. Y atentos,
porque Mbappé, líder de la selección francesa, será rival en un mes de Colombia en los partidos preparatorios a la Copa del Mundo. Así que habrá que estar muy atentos sobre la evolución médica de Mbappé, porque interesa de cara a lo que puede ser ese fogueo vital para Colombia rumbo al Mundial. En el duelo Madrid-Benfica, 1-0 gana la serie el conjunto español. El colombiano Richard Ríos aparece como alternativa. Aún no confirma Mourinho, que no estará en el banco por expulsión, si será el colombiano titular o no. Lo que sí se ha filtrado es que habrá mensajes contundentes desde la tribuna en el Bernabéu, unos mosaicos gigantes de no al racismo y respeto, los mensajes que entregará hoy supuestamente la afición en España, producto del episodio de racismo. Hoy, a propósito de colombianos en Champions, Cabal estará con la Juventus y Davinson Sánchez con el Galatasaray. Bueno, Cabal estará haciendo fuerza porque fue expulsado y será baja fundamental para este duelo en el que los turcos han tomado amplia ventaja. Por Conmebol Libertadores, buenas noticias para Independiente Medellín, que avanzó a fase 3, empató 0-0 con el Liverpool de Uruguay. En el Atanasio Girardot ganó la serie global 2-1. Ahora en tercera ronda espera o por el Guaraní paraguayo o el Juventud de Uruguay. Mañana Tolima también tendrá partido capital en Libertadores. Y hoy tenemos Sudamericano Sub-20 femenino en Paraguay. Será la cuarta salida de Colombia, partido determinante frente a Venezuela a las 6 de la tarde. Ganar es una urgencia de la selección nacional, que aspira a meterse a ronda de clasificación o a zona de clasificación del Mundial de Polonia. La jornada comenzará a las 4 de la tarde con Ecuador-Brasil, seguirá Venezuela-Colombia, Argentina-Paraguay. Los 3 juegos estarán en nuestra plataforma Ditu y a través de Gol Caracol HD2. Y para el cierre, buenas noticias en el tenis. El triunfo de Camila Osorio en Mérida Open en México. Le ganó a la indonesa Yanis Tien 6-4, 6-3. Hoy en octavos de final se verá frente a la británica Boulter, y Emiliana Arango hoy medirá fuerzas con la 34 del mundo, la checa Bouskova, también por un cupo a octavos. Así que sonríen con positivos resultados las tenistas colombianas en territorio mexicano. 7:32 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La vitrina. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Avalancha de decretos del gobierno nacional, que está emitiendo desde anoche a las 9 de la noche 5 decretos para desarrollar la emergencia económica que fue declarada el 11 de febrero. En ese momento, para atender las inundaciones de damnificados en 8 departamentos del país. Nuevos impuestos, atención, que les voy a contar, con los que el gobierno aspira a recaudar más de 8 billones de pesos. Aquí están los decretos. El primero, impuesto al patrimonio para las empresas que tienen más de 10.000 millones de pesos. Las cifras exactas son 10.400 millones de pesos de patrimonio líquido. Quiere decir, si usted califica aquí, a partir de esta plata, usted tendrá que pagar un impuesto de 0.5%. Y empresas muy grandes, por ejemplo, bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa, empresas del sector de hidrocarburos, petróleo, carbón incluido, mineros, todos estos sectores que el gobierno quiere castigar, tendrán que pagar un impuesto de 1.6%. Impuesto al patrimonio que van a pagar ya. Primera cuota, y va a ser de muchos millones de pesos por empresa, será el próximo mes de abril. Segunda cuota será el próximo mes de mayo. Así que es una plata que el gobierno espera recaudar rápido y con facilidad. Para ser feliz necesitamos tener buenas relaciones. No pretendas que tus relaciones sean una tragedia y que tú te sientas bien y que tú te sientas emocionado con tu vida. Por eso hoy quiero invitarte a que reconozcas y valores a las otras personas. Reconoce y valora sus cualidades, sus capacidades, sus habilidades. Y si puedes, mirarlos a los ojos y decirles... El Papa León XIV está anunciando esta mañana viaje internacional, que entre otras cosas lo va a llevar a España, un país muy católico, a donde no va un papa hace 15 años. De hecho, el Papa Francisco
una de sus características es que no fue a España. Y usted sabe que eso se ha tenido toda una lectura política, ¿no? Y no fue a Argentina. No fue a los países donde el cristianismo, donde el catolicismo tradicional era más fuerte. Entonces algunos han visto allí un mensaje de Francisco. Entre otras cosas, por eso también el mensaje de esta mañana del Papa León XIV. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. La visita del Papa del Papa León XIV aquí a España va a tener lugar el próximo mes de junio, pero no es la única que se ha anunciado esta mañana. El Papa va a estar primero en Mónaco, en el Principado de Mónaco, aunque será una visita de un solo día, el próximo 28 de marzo. Posteriormente tendrá un viaje que le llevará a 4 países de África: Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, entre el 13 y el 23 de abril. De hecho, León XIV va a iniciar esta gira por África en Argelia, en la patria de San Agustín, que es, recordemos, el fundador de la orden a la que pertenece Robert Prevost. Pero evidentemente aquí en España se está hablando y mucho de ese viaje, que va a tener lugar finalmente, tal y como se venía rumoreando, del próximo 6 al 12 de junio. Sobre lo que va a pasar en esos días no hay nada confirmado oficialmente. Se entiende que el Papa va a visitar Madrid, la capital de España, Barcelona, y también visitaría las Islas Canarias. Se entiende que las islas de Tenerife y de Gran Canaria, para hacer un gesto de cercanía a la crisis migratoria que se ha vivido en ese archipiélago africano español. Pero, insisto, eso no se ha confirmado. Lo único que hemos sabido, y es por un desliz que ha cometido el presidente catalán, Salvador Illa, en sus redes sociales, señalando que el 9 y el 10 de junio estará el Papa en Barcelona. Así que suponemos que el viaje sería una primera etapa en Madrid, esos días en Barcelona, y finalizaría el viaje en las Islas Canarias. Pero, insisto, esto es por el momento una especulación, porque el propio Vaticano en su nota de prensa ha insistido que la agenda se conocerá a su debido tiempo. Es efectivamente un viaje muy esperado. El Papa Francisco, sí, amagó alguna vez con visitar las Islas Canarias. De hecho, se especuló con que podría tratarse de una escala en un hipotético viaje a Argentina, pero nunca se produjo ese viaje, a pesar de la honda preocupación que mostró el anterior pontífice por lo que tenía que ver con la crisis migratoria. Pero, como bien decías, Néstor, el último papa que estuvo aquí en España fue Benedicto XVI. Lo hizo en 3 ocasiones, la última de ellas fue en 2011. Así que 15 años después, a partir del próximo 6 de junio, esperemos que no sea un viaje muy marcado por el calor, que en esas épocas ya suele apretar en España. A partir del próximo 6 de junio hasta el 12 de ese mismo mes, el Papa León XIV estará aquí en España, Néstor. Enrique, gracias. 7:37 minutos. A propósito de Iglesia, padre. Sí, señor. Denuncia el padre Jaramillo. Diego Jaramillo. Que fue su superior. Mi superior y mi director espiritual durante 20 años. Es la cabeza de los curas eudistas en Colombia. Sí, señor, tal cual. Denuncia el padre Jaramillo que lo pusieron a vender colágeno. Eso parece una burla, una paradoja. El padre Jaramillo tiene ¿cuántos años? 94. El padre Diego cumple el 19 de mayo, 94 años. Con inteligencia artificial, que se hace más o menos fácil, lo pusieron de vendedor de colágeno. Y se queja públicamente el padre Jaramillo. El padre Jaramillo, un hombre muy lúcido a pesar de su edad, porque son 94. El padre García Herrero murió de 84 y mire, el padre Diego ya es un hombre casi centenario. ¿Usted ya no lo podría reemplazar? No, obvio que no. Bueno, pues para quienes reciban, padre, la imagen del padre Jaramillo, el que vemos todos los días en el Minuto de Dios, que a mí me parece un santo, ¿no? Sí, es un buen tipo. Un excelente tipo. Yo tengo la mejor impresión. Yo no podría decir nada de él porque además tengo escrito bastante de su biografía. Debo tener escrito como, 200 páginas de su vida. Sí. ¿Va a escribir las memorias del padre Jaramillo? Con seguridad lo tengo bastante. Para quien reciba una imagen del padre Jaramillo vendiendo colágeno, un señor mayor que es un santo que merece parece todo una respeto. Mamadera de gallo, te lo juro. Es que yo creo que por eso saltó a la vista, porque estaba vendiendo colágeno. Yo creo que llevaba seguramente con inteligencia artificial vendiendo un montón de productos y no saltaba tanto a la vista ni resultaba tan absurdo como el colágeno. Entonces, y eso debe haber montones de... Pero es que es común eso, ¿no? Sabe que si alguien
podría vender colágeno es el padre Jaramillo. Es que está muy bien. 94. Yo le creo. Claro. Está divinamente. Si me sale un video, yo le creo, porque se ve muy bien Fuerte. el padre Jaramillo para su edad. Fuerte, claro que sí. Oiga, pero no es extraño que pongan a figuras públicas a vender cosas, ¿no? Yo de aquí de la mesa he visto a varios. Yo no digo nada, pero de aquí de la mesa yo he visto a varios. Orrego que vende productos para la calvicie. ¿O qué? No, levanto la mano. No sé si recuerdan que por inteligencia artificial nos pusieron a Néstor y a mí como si estuviéramos haciendo a promoción a una vaina de inversiones, de pirámides. Yo la verdad no promociono nada, pero no se me puede ir la vida desmintiendo las muchas mentiras que montan con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está haciendo el padre Jaramillo? Yo no estoy vendiendo colágeno. Usted no vende... No se le puede ir la vida, pero tampoco Néstor puede no hacerse nada, porque la verdad pues es un abuso, además es una cosa que genera riesgos. Por ejemplo, con lo que ustedes están contando del tema de los... de las inversiones que utilizan muchas figuras públicas para decir invierta en tal cosa y en realidad son estafas. Entonces, bueno, Alberto lo ha vendido droga para la diabetes. O sea, y con mi abogado, que no voy a decir quién es, con mi abogado analizamos el tema, porque es que en una época vendí de todo. Déjeme adivinar. Su abogado, no, claro, y eso tiene una dificultad. Total. Y eso tiene una dificultad enorme, Néstor. Déjeme decir una cosa, Héctor. Poner al padre Linero a vender productos contra la obesidad o poner al padre Jaramillo del Minuto de Dios a vender productos para el colágeno es una de las muchas travesuras o maldades o perversidades que se hace fácilmente con inteligencia artificial, ¿no? Entonces usted coge con inteligencia artificial mi voz, por ejemplo. Yo he hecho carreta aquí 6 horas diarias. Entonces mi voz la reproducen con mucha facilidad. La IA te la reproduce. Claro, con un poquito de su voz, con 3 minutos de su voz pueden convertir cualquier discurso en su voz, cualquiera. Lo que quiero decirle a los oyentes es, cojan siempre con beneficio de inventario cuando vean videos que el señor Riveros, que el señor Calvo Orrego en Blue Radio está vendiendo productos para la belleza, por ejemplo. No, hombre. Eso no puede ser. Entonces, pero sí hay un tema que se puede arreglar, Néstor, yo creo, y es que normalmente estas publicidades las ordenan desde un lugar que no se logra saber y es parte de las dificultades, digamos, para tener un remedio. Nadie logra identificar adecuadamente quién es el anunciante, pero el hecho es que el anunciante sí se cuelga de las páginas web que se conocen. Por ejemplo, las de ustedes, las figuras públicas conocidas de Blue, aparecen en páginas asociadas a Blue, a Caracol Televisión, etcétera. Así como las figuras públicas asociadas a otros medios aparecen en sus propios medios. Entonces la gente confía más, porque claro que si usted entra al portal de Blue y aparece la cara de Alberto, pues usted dice, bueno, pues sí, ese man trabaja en Blue, entonces, pues, y está anunciando en esa página, pues entonces el man es el man, claro. Entonces, entonces la gente confía más. Y yo sí creo que se pueden hacer cosas, por ejemplo, para evitar ese tipo de especie de anuncios prácticamente anónimos, porque realmente hay mucha gente afectada. Pues claro, algunos en su imagen y bueno, a Alberto algún daño le ha generado, pero quizá no ha sido tan grave, pero sí ha habido personas que han estafado con mucho dinero por cuenta de ese uso abusivo de la imagen de personas públicas. La última víctima es el padre Diego Jaramillo. Si me ven saliendo en hombros por ahí de un bar de mala muerte, advierto de una vez que es inteligencia artificial. Pero usted promociona es Omnis, Víctor. No, pero Néstor, fíjese que hay otro gran problema. Otro gran problema, y es que se está utilizando la inteligencia artificial para desnudar gente, desnudar niños, etcétera, y la Superintendencia de Industria y Comercio está muy pendiente. Claro, porque le piden a la inteligencia artificial, mira esta foto y ponla igualita, pero sin ropa. Y se están uniendo 60 países en este momento para mirar qué hacer con las inteligencias artificiales y cómo regular toda esta situación que evidentemente se está saliendo de las manos. Pero Néstor, mire, usted nos dice, pilas, no caigan. Y uno cuando todo parece verdadero, ¿cómo sabemos lo que no es? Es que realmente yo me pregunto, uno cómo evita caer en una trampa de esta cuando es tan real. Bueno, pues es que cuando usted sospeche, el 99% de las veces no es.
Si a usted ve al padre Jaramillo del Minuto de Dios diciendo vendo colágeno, si ve al cura Linero vendiendo productos para la obesidad, si ve a Ricardo Rego vendiendo productos para la calvicie, pues obviamente ahí hay que desconfiar. Y al final de cuentas, el resultado siempre será el mismo. No es, que es inteligencia artificial. Claro, se alcanza a ver un poquito... Si usted con detenimiento, usted se pilla que el color de la voz no es, sí, usted se pilla pero que en un no año cuadra. eso va a ser casi perfecto. O sea, la evolución de la inteligencia artificial es a toda máquina. No, y la gente no detalla eso, o sea, no mira eso muy rápido. tan al detalle. Estamos caminos al engaño perfecto, porque esto cada vez es más difícil de detectar. Claro, es que eso produce una cosa que le he oído a la doctora Catalina Botero, Néstor, que usted conoce y que es una experta además en estos temas de redes y de inteligencia artificial, y ella comienza muchas de sus intervenciones preguntándose cómo vivimos en un mundo en el que no le podemos creer a los sentidos. A los sentidos es que usted oye a Néstor, pero no puede creer que está oyendo a Néstor. Usted está viendo a Néstor y no puede creer que lo está viendo. Entonces, ¿cómo vivimos en un mundo en el que no podemos creer en lo que vemos y en lo que oímos? Pero ese es Platón, no se te olvide que ese es Platón. Los sentidos nos engañan. ¿Te acuerdas cuando decía, y ponía el ejemplo del sol? Usted ve que el sol es el que se mueve y no se mueve. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y estar muy atento a siempre contrastar. Quiero decirle, padre, ¿sabe cuánto tenemos de inteligencia artificial? ¿Cuánto? 2 años largos. Han pasado solamente 2 años. ¿Usted se imagina 10 desde años? que apareció la inteligencia artificial. Así que, por supuesto, este es apenas el comienzo del camino. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Me pregunto, viendo al padre Jaramillo pues tan serio como en sus explicaciones, si alguien de pronto le contó que esta palabra y esta expresión colágeno no se limita únicamente a la proteína, digamos, que sirve para fortalecer los huesos, sino que tiene otro significado más allá del aparente, ¿no? La otra acepción que se tiende a usar cuando hay una diferencia de edad notable entre parejas, porque una vez más parece casi que un chiste y una broma, y no sé si el padre, pues alguien le pudo explicar que tal vez estaban usando la inteligencia artificial para promover colágeno, pero más en otro sentido también de dieta diaria en un término muy distinto, claramente. Allá no soy capaz de llegar, Paola. Otro tipo de... 7:46 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuevos impuestos, atención, que les voy a contar, con los que el gobierno aspira a recaudar más de 8 billones de pesos. El segundo decreto es para que la Agencia de Tierras compre predios para los damnificados, una compra que será express, le permite al Ministerio de Agricultura declarar de utilidad pública predios necesarios para la reubicación de campesinos, para recuperar la producción, especialmente en estos departamentos afectados por el invierno. Anoche volvió a llover durísimo en Montería, en Córdoba. Llovió lo que no había llovido en todo este mes de febrero. Fueron 10 horas de lluvias. Pero son también Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, en donde hay campesinos y agricultores que necesitan este tema. Uno de los decretos, de la lluvia de decretos desde anoche, creando impuestos, le genera una transferencia. Es la palabra que utiliza la ministra de Minas encargada, la ministra Irene Vélez, creando un impuesto de 2% adicional a las empresas de generación de energía y termoeléctricas. Las hidroeléctricas y las térmicas que tendrán que pagar 2% adicional de sus ventas. Plata que va para el gobierno. Natalia Gutiérrez es la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía. Doctora Gutiérrez, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a toda la mesa de trabajo. ¿Usted ya sabe cuáles son las empresas, las térmicas, las hidroeléctricas, que tendrían que pagar este impuesto?
Pues estamos revisando en este momento el decreto en detalle, pero en un principio se refiere a las térmicas y a las hidroeléctricas que están en unas cuencas que está definiendo el mismo decreto, ¿sí? En algunos departamentos que además no vemos la relación con la emergencia. Y quiero aprovechar para decir, Néstor, a ver, nosotros reconocemos la gravedad de la crisis climática y creemos que se necesitan unas respuestas eficaces, ¿sí? Pero estamos viendo que los decretos expedidos, no solo sino todos los que se han expedido, hay una ausencia de justificación técnica, hay una ausencia de justificación fiscal, no hay una cuantificación del daño ambiental y hay una ausencia de estimaciones técnicas detalladas para poder determinar la recuperación ambiental. Entonces, nos preocupa muchísimo desde la declaración, desde el planteamiento de la emergencia, y ya hablando del tema puntual por el que me están preguntando, el 2% adicional sobre las transferencias. Hay otro punto adicional que tiene ese decreto que nos preocupa muchísimo más. ¿Cuál? Sí. Y es que no se está refiriendo puntualmente a la modificación de licencias, pero sí a la modificación de instrumentos de manejo ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera pueden intervenir la operación de los embalses, y esto es supremamente grave, ¿sí? Porque nosotros... Pero doctora Natalia, le propongo que vayamos por partes y usted ya me cuenta de ese riesgo. El 2% de impuesto a las ventas, usted me dice todavía no sabe, dice que son los generadores de energía o hidroeléctrica o térmicas que están en las cuencas de las zonas afectadas por la emergencia, ¿cierto? Así es. En este momento las transferencias le suben un 2% a las hidroeléctricas que están en esas cuencas. ¿Esa transferencia originalmente para qué es? Esas transferencias se les transfieren a las CARS y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Usted tiene una idea a cuánto equivale el 2% de las ventas? En este momento estamos cuantificando eso porque estamos viendo todas las térmicas y todas las hidroeléctricas que están incluidas dentro de las cuencas que está incluyendo el decreto. Claro. Son 8 departamentos los que cobija la emergencia. ¿Qué hidroeléctricas están en ese territorio, en principio, en general? No, pues tenemos muchas hidroeléctricas. Ustedes conocen pues las más famosas, o sea, las más grandes, las que conocemos, las que tiene PM, Hidroituango, las que tiene Isagen, el mismo URRA. También hay varias térmicas importantes, está Tesorito, pero en la costa atlántica. ¿Hidroituango estaría incluido? ¿Por Antioquia? Pues es que lo que no tenemos claro es por qué hay unos departamentos que están incluidos, digamos, sin ser específicos las cuencas que están afectadas por la crisis climática, ¿sí? Y esa es la gran preocupación que tenemos. Es un decreto demasiado abierto que no especifica realmente dónde es su aplicación. Y si se deja así abierto... Dice el decreto cuya infraestructura de generación, embalse o captación se encuentre ubicada o que operen en cuencas hidrográficas directamente afectadas. Sí. En los departamentos de Córdoba, Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Yo no sé si esto incluye Hidroituango, que por supuesto... Por Antioquia, es que como Hidroituango es en Antioquia uno se supondría que sí, pero como no hay especificidad. Pero el río Cauca no ha causado inundaciones. Exactamente. Entonces, esa frase de directamente afectadas por la emergencia es lo que hay que puntualizar muy bien. Eso no puede quedar así de abierto y hay que entender muy bien hacia dónde va esa medida. ¿Usted tiene alguna cifra, 2% de cuántas ventas? ¿Algún ejemplo, doctora Gutiérrez? No, a ver, como les dije, este decreto pues lo vimos anoche a medianoche, ¿sí? Y estamos revisando pues de cuánto podría ser el estimado, pero pues de todas maneras lo que hay que tener en cuenta es que esto tiene
pues como varios impactos en la liquidez inmediata, impactos en la afectación de la inversión, en la distorsión de competencia, porque entonces adicionalmente le está poniendo una carga fiscal a unas empresas, a otras no, un posible traslado en los precios, ¿sí? Aunque la factura de energía no solo está compuesta por la generación, pero pues el componente de generación sí es importante. Y pues también una señal negativa en el contexto de confiabilidad, porque nosotros definitivamente tenemos que hacer unas inversiones de largo plazo y estas medidas transitorias sobre los ingresos brutos pues pueden desincentivar nuevas inversiones ahora que estamos a puertas de una nueva subasta de energía. Yo le iba a preguntar, doctora Gutiérrez, si además de este impuesto, es decir, si tenían que pagar también el impuesto al patrimonio y además este impuesto sobre las ventas, pero es que usted acaba de decir algo muy interesante, el traslado a los consumidores. Es decir, ¿esto va a subir el recibo de la luz de los colombianos? Pues esto primero tenemos que entender a qué empresas va a afectar, de qué magnitud, ¿sí? De qué magnitud estamos viendo el valor de esta intervención. Sí, y como le digo, estamos haciendo todo el listado, pero además entender muy bien que aunque hay muchas empresas ubicadas en estas cuencas, lo que dice el decreto es que son las zonas afectadas, ¿sí? No debería incluir todas las cuencas, aunque estén listados los departamentos, ¿sí? Y por eso necesitamos claridad y vamos a pedir claridad sobre ese punto. Pero respecto al otro punto que nos preocupa también muchísimo, que les estaba diciendo, es en la intervención de la operación de los embalses. Sobre eso quiero preguntarle, ¿esto qué quiere decir, doctora Gutiérrez? Pues a ver, lo que pasa es que los embalses hacen parte, digamos, de la operación comercial de las empresas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que cumplir con contratos, pero además hay que cumplir con unas obligaciones de confiabilidad. Los embalses se regulan para atender los contratos de largo plazo, o sea, obligaciones de largo plazo de venta de energía, y dos, para que en los momentos de estrechez de energía hídrica podamos ahorrar agua, tener confiabilidad y dar las señales de prender las térmicas. Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años y una intervención de estas pues puede poner en riesgo las dos cosas, los compromisos comerciales de venta de energía a largo plazo y la confiabilidad de energía del país en momentos de sequía. Que será uno de los efectos de este impuesto, repito, anunciado, decretado anoche por el gobierno, impuesto que grava con un 2% las ventas de las generadoras de energía, sean hidroeléctricas o sean térmicas en Colombia. Doctora Gutiérrez, gracias, feliz día. A ustedes muchas gracias, hasta luego. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Este domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada trascendental. Vamos a elegir quiénes van a ser los senadores y los representantes a la Cámara durante los próximos 4 años, que van a decidir cuáles son las leyes que nos van a regir a todos, que van a ejercer la posibilidad de la independencia de poderes, de permitirnos vivir en democracia, además de las consultas presidenciales, que también son importantes. La invitación es a que todos salgamos a votar aquí en Blue desde las 6 de la mañana y hasta el final de ese domingo, cuando sepamos la conformación plena de Senado y Cámara, estaremos acompañándolos en Ditu, estaremos acompañándolos en nuestras redes sociales y en nuestras frecuencias en todo el país. La elección, el 8 de marzo, es Blue. Hoy en el oracional El Man está vivo, decimos, es posible que en una relación se pueda ceder en algunas cosas, pero nunca se debe ceder en su esencia. Eso lo descubrimos cuando conectamos con lo mejor de nosotros mismos, cuando trascendemos y somos capaces de ver el mundo desde esa posición supra de la espiritualidad. Cuando te encuentras con el Dios de la vida, en cualquiera de las manifestaciones, en cualquiera de las experiencias, pero siendo capaz de vivir una relación auténtica.
Hay graves problemas de movilidad esta mañana al norte de Bogotá, producto de un accidente, el volcamiento de un camión cisterna más allá de Cajicá, en la vía hacia Zipaquirá, y está causando un trancón gigante, un taco, como dicen los paisas. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, continúa esta afectación exactamente en la rotonda que queda al lado de la Universidad Militar en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, vía que conecta además con Zipaquirá. En este momento, Néstor, permanece el cierre en el sentido Cajicá-Zipaquirá, ya que el camión aún continúa sobre la vía, porque los bomberos pues están esperando además la llegada de la empresa encargada de este camión para así pues hacerle el levantamiento con los respectivos esquemas técnicos que esto conlleva, porque, Néstor, el derramamiento de combustible fue total, se derramó completamente ese combustible sobre la vía, por lo cual pues también la alcaldía de Cajicá está confirmando que ya han puesto pues algunos topes, por así decirlo, de arena, algunas capas de arena para evitar que ese derramamiento continúe. Lo que dice la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jacome, es que este accidente que se presentó sobre la 1 de la mañana obedece aparentemente a un microsueño del conductor. Y pues este camión llevaba 2.300 galones de gasolina y 800 de ACPM, generando pues una preocupación no solamente ambiental, sino también pues de la movilidad que hoy en este momento estamos sufriendo. Al parecer un microsueño en el momento de tomar la curva fue el que le generó el volcamiento al camión cisterna. Néstor, en este momento la vía que conduce hacia Zipaquirá está completamente cerrada, sin embargo los vehículos que vienen de Zipaquirá hacia Cajicá, a Chía o hacia Bogotá los están haciendo desviar por el sector de Manas, es decir que sí o sí tienen que entrar al municipio para agarrar la autopista norte